Buenos días. Dios les siga bendiciendo. A mí el que está a la par y dile que Dios te siga bendiciendo. Dile, abre tu boca y dale gracias a Dios. Y dile, porque Dios te ha dado vida. Y vivir es una señal de que su misericordia te está dando una oportunidad. Dile, no porque tú seas justo, ni porque tengas apariencia de ser un hijo de Dios. Dile, sino porque en su misericordia, díselo, mira a la persona y díselo, Dios te está dando una oportunidad para cambiar tu vida. Dile, no confundas eso con tus dones, con las habilidades que pueden ser un engaño. Dile, Dios tiene un plan contigo y no es de poder. Diga, es de vida eterna. Diga, de vida eterna. Diga amén. Diga, quiero vida eterna. Gloria a Dios. Quiero que vayan a la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 10. Libro de Mateo, capítulo 10. Libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 10. Libro de Mateo, capítulo 10. Vamos a leer algunos versos de este pasaje. Y sobre este pasaje vamos a desarrollar la enseñanza de hoy. Mateo capítulo 10. Vamos a situarnos todos ahí. Los que toman nota pueden escribir. Mateo capítulo 10. El tema que vamos a iniciar en esta mañana es dignos de su presencia. Lo vamos a compartir en varios momentos de enseñanza. Pero quiero que todos pongan el tema. Los que toman nota, los que escriben, pongan así: dignos de su presencia. Así que quiero que todos lo tomen porque no habrá solo una enseñanza para poder entender la profundidad del tema. Nos vamos a situar en el libro de Mateo capítulo 10. Aprovecho la ocasión para darle la bienvenida a todas las familias que nos visitan por primera o segunda vez. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios les siga bendiciendo. A los hijos de la casa, bienvenidos. Y a los amigos que nos visitan de otras iglesias, que Dios también les siga bendiciendo sobreabundantemente. Que al terminar este encuentro usted pueda ser lleno de su presencia. Diga amén. Mateo capítulo 10, del versículo 1 en adelante. Dice la escritura: entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Quiero que subraye la palabra discípulos y la palabra autoridad. Es importante los detalles. La palabra discípulo y la palabra autoridad. Tomen subrayen esas cosas y pónganle nota, que es importante. Dice, los nombres de los 12 apóstoles, y ahí están los nombres de ellos. Usted lo lee en casa. Versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Subraye la palabra instrucciones, o colóquela, o escríbala. Son palabras clave. Escriba esas palabras que le estoy diciendo. Recuerde, dio autoridad, discípulo. Palabra, autoridad, palabra, discípulo. Y luego la tercera palabra clave, instrucciones. Falta una cuarta palabra. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Diga, reino de los cielos. Subraye la palabra reino de los cielos, porque no dice reino de Dios, sino reino de los cielos. Hay un ámbito que se llama el reino de los cielos, y hay otro ámbito que se llama el reino de Dios. Y durante la enseñanza usted conocerá diferentes ámbitos, porque usted va a operar en uno y va a heredar otro. Dice el versículo 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es importante esa palabra, de gracia recibisteis, dad de gracia. Eso no se puede olvidar.
que lo que se recibe por gracia, ¿cómo se da? Lo que se recibe por gracia, ¿cómo se da? Muy importante, por eso es que la gracia de Dios es muy diferente a los requisitos de la presencia de Dios. Ahora mismo usted puede ser sanado de una enfermedad y al momento usted se vira y ora por otra persona y la persona se sanó, porque ya usted le está dando a esa persona por gracia, pero eso no significa que en usted mora la presencia de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Se da de gracia, pero eso no significa que Dios mora en mí. Que la iglesia pentecostal y la iglesia apostólica no hacen claro y no definen los términos y crea confusión en el ámbito del Espíritu para la gente. La gente cree tener la presencia y apenas tiene gracia o tiene dones, pero la presencia no habita en ellos. Entonces, esto es importante que podamos entenderlo. Por eso, este tema va a definir muchos principios en nuestra vida y le va a permitir a la gente tener una referencia para saber por dónde va. ¿Dice amén? Diga conmigo, Jesús nunca discipuló dones, solo personas. Repítelo. No, Jesús nunca discipuló dones, solo discipuló personas, porque lo que por gracia se recibe, por gracia se da. Amén. Si estás recibiendo algo por gracia, suéltalo. ¿Por qué? Gracias. Gloria a Dios. Por eso usted aplaude o porque lo motivan o aplaude por gracia. Aplauda por gracia a Dios. Dele, abra la boca por gracia. Gloria a Dios, gracias hijo. Gloria a Dios, ahí. Gloria a Dios, aleluya. Dice, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio, de gracia recibisteis, dad de. Entonces eso es muy importante, que todo ese paquete se puede ministrar. ¿Por qué? Ok. Dice ahora, no os probáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Más, y ahora diga más, es decir, a pesar de todo lo que te estoy diciendo, ahora te voy a añadir esto, más. Dice, más en cualquier ciudad o aldea donde entréis, dice, informaos quién en ella es digno, y subraya la palabra digno, la cuarta palabra, digno. Dice, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, dígalo. Otra vez. Otra vez. Dice, saludadla. Y, dice, y si la casa fuese digna, esa es la clave, esa es la condición. Y si la casa fuese digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Entonces tenemos un tema que es importante que todo el mundo lo pueda comprender, por eso va a llevar varios momentos de enseñanza, y el tema es digno de su presencia. Vamos a usar algunas palabras para explicar que puede ser digno, y vamos a ver cómo podemos usar algunas palabras del término humano para describir qué es presencia, porque no tenemos en nuestra mente finita una palabra, yo desde mi perspectiva, que pueda identificar realmente lo que pueda llegar a significar la presencia eterna de Dios. Por tanto, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo voy a usar términos y voy a expresar, voy a describir lo que esto puede llegar a significar desde mi nivel. Para que usted pueda entenderlo, se lo voy a dar de una manera lo más claro posible, de tal manera que usted pueda capturar en su espíritu lo que Dios quiere poner en él en esta mañana. Así que preste atención, porque esto es una introducción a algo que puede ser profundo, pero debe ser sencillo. Diga, todo lo profundo de Dios siempre debe ser sencillo. Diga, la teología siempre es difícil, inalcanzable. Diga, pero en Dios, lo más profundo, lo más alto, lo más ancho, siempre nos lo va a mostrar sencillo, que lo podemos lograr, que lo podemos tener, porque su propósito es que lo podamos obtener. Por tanto,
cuando hablamos de la palabra digno, es decir, cuando nos vamos a referir digno, vamos a tener una idea. ¿Qué puede llegar a ser digno? Bien, la palabra digno significa condición que se ha recibido. Es decir, si una persona está en una batalla, vamos a decir en un deporte, hizo un maratón y ganó la carrera, es digno de ser coronado, ¿cierto o no? Una vez que ha ganado la carrera, ¿qué cosa es ahora? Entonces se ha ganado la condición de ser coronado. Si estaba boxeando y ganó a su oponente, ha llegado la hora de ser, ¿qué cosa? Coronado, de recibir su medalla. Es digno de ser. Digno es una condición, repítalo. Otra vez, repítalo. Cuando alguien dice, el pastor es digno de un trago de café, significa que se lo ha ganado. ¿Cómo? El pastor llegó a mi casa, la pastora llegó a mi casa, el mentor llegó a mi casa, y rápidamente yo quiero hacerle un trago de ¿qué? Porque yo creo que ellos se merecen eso. Entonces, usted rápido corre y le da un vaso de agua, le da un trago de café, y si quiere darle algo más es porque usted cree que se lo... Entonces esa persona está recibiendo de usted lo que es digno de usted. Entonces, muchas veces no llega una persona a su casa, usted lo atiende, lo asiente y no le pregunta que si quiere agua, porque no fue que se le olvidó, es que esa persona para usted no es digna ni de un vaso. Vamos entendiendo. Por ejemplo, yo siempre comparto con la gente, recuerden que es la introducción solamente y quiero dejarlo lo que tenga la mayor expectativa para su vida. Por ejemplo, muchas veces yo siempre comparto con las personas más cercanas a mí y les pregunto por qué razón ellos no comparten. Y siempre me dicen la misma respuesta, que no tienen tiempo, que tienen mucho trabajo que hacer y están muy ocupados. Pero la verdad no es que no tienen tiempo, es que las personas no son dignas y merecedoras de un plato de comida en su casa. Por eso nunca les sacas tiempo. Es decir, usted puede llegar a decir que ama a alguien, repítalo. Pero usted jamás va a recompensar a alguien con su recurso hasta que usted no crea que es digno de él. Así que puede que usted ame mucho a una persona, pero puede que usted todavía no conozca lo que es ser digno. No sé si me hago entender. Quizá el diablo ha saboteado mucho su tiempo y quizás usted podía estar mejor de lo que está. Quizás si hubiese tenido sabiduría de parte de Dios, hubiera dado un mejor empleo al tiempo y a los recursos que Dios le ha dado. Pero quizás como desconoce lo que significa dignidad, usted quizá espera alguna motivación para honrar a alguien con su vida, con su casa y su comida. Pero el reino de Dios se mueve a través de la condición llamada dignidad. ¿Cómo se mueve? Así que la presencia de Dios, dígalo, tiene una condición para habitar en un lugar. ¿Qué pide Dios para que su presencia se quede? Que la casa sea como. Que la casa sea como. Entonces, si la casa no fuese digna, ¿qué sucede? Dice la Biblia, que la porción de la presencia que va en una persona del enviado a esa casa, vamos a ver, ¿alguna vez ha podido usted compartir, sentarse conmigo o con otra persona, no importa cómo llegó o llegué a su casa y después de 15 o 20 minutos usted olvidó todo y se sintió de lo mejor? Y una vez que yo me retiro, usted comienza a decir, qué bien me sentí con la visita que me hizo el mentor. O qué bien me sentí con la visita que me hizo el pastor. Pero luego regresas a la normalidad. ¿Cierto o no? Bueno, porque lo que él traía, lo que esa persona carga, puede cambiar la atmósfera donde tú estabas en esa realidad. Eso significa que esa persona porta algo que domina la atmósfera que a ti te está haciendo daño, pero a él no. Pero el problema es que aunque él ore por ti y tú abras los brazos y diga yo recibo todo lo que usted trae, eso no se queda por mi oración porque eso registra el corazón de la persona. Si la casa no fuese, la presencia se volverá al portador. Esta es la deficiencia más grande que tenemos en el reino de Dios. Tenemos muchísimos ministradores, tenemos demasiadas escuelas y gente impartiendo por todas las partes. Pero ninguna persona se detiene a preguntar si todo lo que está impartiendo lo hace para que la gente vea que es bueno o si tiene la intención de que la presencia de Dios habite en las personas. El propósito no es disipular dones, repítelo, sino disipular personas. Diga, porque son las personas el objeto de la batalla espiritual.
Diga, Satanás quiere a la persona para habitar en ella. Y Dios creó al hombre para que en él habitara su presencia. Diga, el ser humano es el centro de la batalla. Así que discipular dones no es el reto, sino discipular personas. Preparar, equipar, porque eso fue lo que Jesús vino a hacer. ¿Le da un aplauso a él? Diga conmigo, yo quiero portar su presencia. Dígalo otra vez. Mientras yo estoy diciendo esto, yo percibo en mi espíritu que hay gente que verdaderamente quieren ser llenos de la presencia de Dios. Quizás en este auditorio hay personas que han experimentado los dones y han experimentado el recibir por la gracia, pero a la misma vez se sienten en una desgracia que su carácter no cambia. Yo sé que este auditorio es santo, es puro, sé que aquí hay personas intachables, gente de primera, gente que no conoce apenas lo que es un error o un pecado, pero hay gente que entiende lo que yo estoy diciendo, que ha ministrado por gracia lo que por... pero que a la misma vez que ministra y que ora por personas o que ha ayudado a gente, a la misma vez se sienta en una silla y su vida es una desgracia. Porque usted puede dar lo que por... pero eso no significa que en usted habite la presencia de Dios. Como los diferentes movimientos que han existido en Cuba y las diferentes etapas de la iglesia en el país no nos han podido señalar o indicar el camino correcto, por eso estoy escribiendo el libro que se llama Las 3 dimensiones del llamado. Creo que va a ser una solución a la crisis de la juventud presente. ¿Cómo saber si voy bien? ¿Cómo saber si no voy bien? Entonces he decidido, después que recibí la palabra de sabiduría de cómo hacerlo, estoy haciendo el libro que estará muy pronto al alcance de todo, que se llama Las 3 dimensiones del llamado. Llamados a la salvación, llamados a la madurez y llamados al ministerio. Necesitas saber por dónde vas. Dile a tu vecino, tú necesitas saber por dónde vas. Diga, no sea que la gracia te enloquezca y que tú pienses, dile, que lo que has recibido por gracia es que ya eres digno de su presencia. ¿Sabes cuánto? Estoy tratando de prepararlos para lo que tienen que recibir. ¿Cuánto anhelan su presencia? Gloria a Dios, pero estoy seguro que usted va a decir, yo no quiero venir a un servicio, sentirme 2 horas en paz, sentirme bien, y cuando salgo por esa puerta y regreso a mi casa, todo se acaba. Y no, yo no quiero eso, yo quiero que more en mi vida la presencia de Dios. Yo quiero hablarle a mis hijos, y cuando mis hijos, mis sobrinos, mis nietos me escuchen, que su vida cambie, que mi voz tenga la presencia de Dios. Quiero llegar a mi casa y que mi padre pueda sentir que cuando yo entro, la atmósfera de mi casa cambia. ¿Me hago entender? En lugar de usted tomar la decisión de salir y de irse de su casa y huir de la atmósfera, usted pueda ser usado por Dios para cambiar la atmósfera de ella. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que seas portador, que hoy se comience a preparar tu vientre espiritual para recibir la presencia, comienza a despertar un hambre por su presencia, que se comienza a despertar en tu interior sed por la presencia. Yo estoy seguro que por más o por menos, aquí hay gente que ha orado por personas que se han sanado en el trabajo, en la escuela. Más que menos usted tiene un testimonio de alguien que fue liberado. Pero estoy seguro que después que tuvo esa experiencia, usted sigue sintiendo la necesidad de que usted mismo no tiene paz, que usted mismo no tiene control de sus actitudes, que usted ve su propia vida necesitar más de Dios. ¿Dice amén? Por eso tengo que prepararlo, porque usted puede dar por gracia, pero eso no significa que es portador de la presencia. Entonces, ¿qué significaría ser digno? Bueno, ser digno es tener una condición de haber llegado para recibir algo, para
ser coronado por algo. Es el momento de recibir algo en mi vida. Me he ganado lo que voy a recibir. Y la presencia, para los que están tomando notas, los que toman nota, la presencia de Dios, tome nota, la presencia va a significar esto. Cuando se hable de la presencia de Dios, tome nota, cuando se hable de la presencia de Dios, usted va a identificar la presencia de tres maneras, porque no tengo una sola palabra con la que yo pueda decirle a usted qué significa la presencia de Dios. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo le quiero transmitir cómo usted puede ver la presencia de Dios. Bueno, la presencia de Dios se puede describir de tres maneras diferentes. Número uno, la presencia de Dios es espiritual. Anote, la presencia de Dios es espiritual. Tome nota. ¿Cómo es la presencia? Tome nota, ¿cómo es la presencia? La presencia de Dios es espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo es la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. De momento estás en la silla y de momento dices, no me estoy erizando, no siento escalofrío, no me estoy erizando. Y tú dices, aquí yo no estoy sintiendo la presencia de Dios, porque tú estás buscando a Dios por los sentidos. Y con los sentidos tú puedes medir la temperatura, calor, frío. Pero si tú piensas que ahí Dios no está, pero Dios sí está ahí. Lo que pasa es que no te conectas porque tú estás buscando a Dios por los... Dios es espíritu, tienes que percibirlo en el espíritu. Por esa es la razón de que necesitamos nosotros que su presencia venga a nosotros, porque siempre que su presencia venga a nosotros va a impartir vida, va a impartir espíritu. ¿Qué imparte la presencia? Vida, espíritu. Por tanto, cuando alguien te pregunte, ¿qué es la presencia de Dios? Tú dices, la presencia de Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y ven acá, y ahora que te estás sintiendo mal ahí, ¿tú crees que Dios esté contigo? Sí, pero si te estás sintiendo mal, no importa. Yo no percibo a Dios por los sentidos, yo percibo a Dios en el... Porque la presencia de Dios se detecta en el... Aunque se manifieste de forma visible, ella es espíritu. Número 2, ¿cómo es la presencia de Dios para los nuevos? ¿Cómo yo voy a saber? Porque a lo mejor vas manejando en el carro, a lo mejor estás enfrentando un problema, a lo mejor en la casa te hicieron un decreto y tú dices, ay, necesito a alguien que venga a orar por mí. Pueden estar decretando cosas, pueden estar diciendo lo que estén diciendo, pueden estar matando un chivo en el otro lado, pueden estar enterrando, moviendo unas piedras, haciendo un rezo, convocando a San Lázaro y al que quieran convocar. Pero aunque tú veas humo y todo aquello y tú te sientas, Dios es espíritu, Dios está ahí. Dios está ahí. Tocaste la puerta, fuiste a ver un papel, un documento, te dijeron no, y no se te va a hacer el documento, y te dijeron, y aquí no se te va a procesar el caso, y ahí te están diciendo que no, y la presencia de Dios está ahí. Y todo te está saliendo mal, pero Dios está. Y estás escuchando que no, y no te van a ayudar, y las puertas se van a cerrar, y te va a ir de lo peor, y tú dices, ¡ay, estoy solo! ¡No! ¡No! Dios está ahí. Lo que necesitas es saber cómo activo la presencia de Dios. ¿Cómo activar la presencia? Esa será la próxima sección. Y es conmigo, pase lo que esté pasando. Aunque mi mente finita no lo comprenda, dígalo. Diga, aunque parece que es lo peor, dígalo. Dios está aquí. Está aquí. Está aquí. Está ahí. Y el diablo dice, estás sola. No tienes a nadie. Estás solo, no tienes a nadie. Ahora tú solo, mira todo lo que tienes que hacer. Y el enemigo siempre diciendo, tú estás sola. Y como el diablo le gusta incitar a la mujer y decirle, estás sola. Aunque está casada, está sola. Y ella comienza a cargar, estás sola, segunda bala, estás sola.
tum, tum, tercera bala, está sola. Y todo el tiempo el diablo dice, está sola. Y ella se lo cree, está sola. Y le dice al joven, tú estás solo, tu vida. Y el joven comienza a pensar. Y a medida que tú te vas creyendo que tú estás solo, que todo te va mal, que tu vida va de mal en peor, y tú comienzas a creerlo, todo comienza a suceder porque tú comenzaste a creer, comenzaste a activar el mal, porque así como la voz del diablo es real, también la voz de Dios es real. ¿Alguien me está entendiendo? Dile a tu vecino, aunque no te estés erizando, Dios está ahí. Dísele, Dios está ahí. Dile, y si recibes algo, lo recibimos por... Díselo por... Dile, ahora mismo puedo recibir algo por la gracia de Dios. Diga, por eso no significa que su presencia mora en mí. Usted no me dijo que esa persona fue a su casa, conversó con usted, se sentó en la sala, o usted fue al lugar, estaba atribulado y después de haber conversado con esa persona sin que la persona orara, usted sintió que la carga se fue, usted sintió que todo cambió. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Entonces usted está afirmando que la presencia de Dios en un lugar genera una, y esa atmósfera se llama la gracia de esa. Y todo el que entra a esa atmósfera queda libre por la de esa. Todo lo que va entrando a donde está la, recibe un cambio, recibe una sanidad, recibe una liberación, porque se recibe por la. Lo importante es que cuando salgamos por esa puerta permanezca. Si usted siente que las cosas cambian, si aquí arriba yo soy una persona muy eufórica o una persona muy apasionada, pero cuando salga a la calle o cuando esté en mi casa yo soy una persona muy amargada, significa que soy una persona con dones espirituales, pero no que porta la presencia de Dios. Los dones, diga dones, regalo de la gracia de Dios. El Espíritu reparte la... Por eso es que podemos ministrar a través de los dones, porque ¿quién me dice a mí cuánto le costó el don de sanidad? Alguien que me diga cuánto cuesta el don de milagros. Entonces, si tú tienes un don, eso representa... Mira, listen to me. Todo esto lo vamos a ver en lo que viene, por eso los estoy despertando a tener hambre por este tema. ¿Qué cosa es la presencia, pero qué no es la presencia? La presencia de Dios siempre se va a manifestar en su gracia. La presencia es espiritual. ¿Cómo es? Número 2, diga, número 2. La presencia es sobrenatural. Es sobre. Tome nota. ¿Cómo es la presencia, Enrique? Significa sobrenatural, por eso puede cambiar las atmósferas. Es sobrenatural porque puede cambiar ¿qué cosa? Cambia la atmósfera. Está triste, está afligido, pero cuando comienza la presencia de Dios a estar en ese lugar, la atmósfera, porque su presencia es sobre, por eso cambia la atmósfera. Número 3, vamos a apuntar la manera en que yo puedo percibir su presencia es espiritual. Número 2, para mí es sobre. Y número 3, es eterna. Su presencia es la eternidad de Dios en nosotros. Tome nota de esas 3 cosas rápido. Tomen nota, escriban. ¿Cómo percibo la presencia de Dios? Tienes que percibirla, que es espiritual. Si comienzas a decir, oré, pero no me ericé, estás buscando a Dios por los sentidos. Dios está ahí. Va caminando en la calle, no te está erizando, pero Dios está ahí contigo. Te han decretado algo negativo, pero no te lo puedes creer porque la presencia tiene la última palabra. ¿Me hago entender? Es sobrenatural porque va a cambiar lo natural. Si todo lo natural es relativo, escríbalo. Todo lo natural es relativo. ¿Cómo es lo natural? Está sujeto a cambios.
De momento está todo soleado y en 30 minutos todo está lloviendo. ¿Cómo es lo natural? Relativo. De momento abres la cartera y dices, mira cómo tengo plata. 2 horas después no tiene un billete en el bolsillo. Sales de aquí, te sientas en una mesa con la familia, estás comiendo, están de lo mejor y a las 6 de la tarde nadie se habla. ¿Cómo es lo natural? ¿Cómo es lo natural? Ok. Ok. ¿Ah? ¿Lo entiendes o no? ¿Cómo es lo natural en tu vida? ¿Cómo percibe lo natural? Significa todo puede cambiar. No, pero me declararon ahora una enfermedad. Es una verdad relativa. Todo puede. Pero la presencia de Dios es eterna, inamovible. Es inamovible. Cuando quieres que Dios habite, cuando quieras convocar la presencia de Dios sobre tu vida, debes entender que tú estás aspirando a 3 cosas. Es la manera en que puedo explicarle que usted pueda concebir. Si yo digo, pastor, quiero su presencia, cada uno de ustedes tiene que más o menos entender qué quiere. Usted está diciendo, quiero al Espíritu de Dios. Número 2, quiero lo sobre. Y número 3, quiero el reino eterno de nuestro Dios. Dale fuerte el aplauso a Él. Diga gloria a Dios. Ahora bien, ya voy a terminar casi. Pongan atención. Quiero orar por ustedes para que se despierte el hambre y la sed por su... Ok. Pongan atención. Todos los movimientos pasados, toda la experiencia pasada de la iglesia en el país, nos llevó a experimentar 2 cosas. Pero muy poca gente pudo lograr que cada generación se convirtiera en una habitación para su presencia. ¿Cuáles son las consecuencias de no ser digno de la presencia? Anótelo. Anótelo. El hombre convertirá el propósito de habitación en un encuentro y una visita. ¿Cuál es la consecuencia para los líderes que están anotando, los mentores? Anoten, los discípulos. ¿Cuáles son las consecuencias si usted dice, bueno, ¿y cuál sería la consecuencia si su presencia no puede morar en mí? Bueno, la consecuencia sería que usted y yo, en nuestra generación, estaríamos convirtiendo el propósito de Dios, que es habitar en nosotros, lo estaríamos convirtiendo a un encuentro o a una visita. ¿Qué significa un encuentro o una visitación? Un encuentro fue lo que tuvo Abraham con Dios. Repítalo. Pero mucho tiempo después Abraham dudó de que Dios pudiera darle un hijo. ¿Cierto o no? Diga conmigo, Moisés tuvo una visitación. Repitan todo, Moisés tuvo una visitación y vio en la zarza ardilla que había un fuego que no consumía la zarza, y escuchó una voz de la zarza y tuvo una visitación de su presencia. Pero diga, pero Moisés, tiempo después, trajo la salvación a los hebreos, trajo la liberación. Diga, y con aquella visitación no pudo introducir esa generación en la tierra prometida. Y fue Moisés quien le dijo un día a Dios, mátame porque ya no puedo más con este pueblo. ¿Cuál es el peligro de vivir de un encuentro? ¿Cuál es el peligro de no prepararte para hacer una habitación con Dios? Lee la palabra, que todos los que vivieron un encuentro o una visita, no todos terminaron bien, aunque tuvieron un encuentro y una visita. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Job, en un momento de su historia, dice que era un hombre justo, un hombre bendecido por Dios. Y dice la palabra que Dios lo había rodeado.
Y Job un día deseó no haber nacido. Él decía, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que del polvo me levantará. Yo sé que Él puede hacer esto de mí. Pero como que yo no tengo su habitación, como que Él no mora en mí, yo sé que Él lo puede hacer. Pero muchas veces decía, no tenía que haber nacido. Porque todos los que vivimos de un encuentro o de una visitación tenemos momentos esporádicos de tener paz. Momentos esporádicos de sentirnos que el mundo lo vamos a conquistar. Pero muchas veces ante el orgullo, ante la arrogancia, perdemos todas las batallas. Cuando el ego nos posee, cuando el orgullo nos posee, perdemos todas las batallas. Y las primeras batallas las perdemos en el hogar, las perdemos en el matrimonio, las perdemos en la familia. Como hijos no soportamos a los padres, como matrimonio no soportamos al cónyuge. Las primeras batallas que perdemos, las perdemos en el hogar, aunque tenemos encuentros y visitaciones con Dios. Dale un aplauso. ¿De qué me sirve ganar el mundo entero y perder mi alma? Abre la boca y dilo, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero y perder mi alma en el orgullo, en la arrogancia? Diga conmigo, ¿de qué me sirve orar y que un día el cielo se abra y la gente reciba y que yo me siga sintiendo pobre, indigno y miserable? Tienes que tomar una decisión hoy. Te estoy llevando a tomar una decisión hoy con tu vida. Ser pastor, profeta, evangelista, apóstol y maestro es parte de la gracia de Dios. ¿Cuánto me costó el apostolado? ¿Cuánto me cuesta ser pastor? ¿Cuánto cuesta ser evangelista? ¿Cuánto cuesta ser maestro? Yo doy de gracia. Pero eso no significa que Él mora en mí. Yo no puedo engañarme con el título. Yo no puedo engañarme. El propósito de Dios es que yo me convierta en una habitación de su presencia. Lo sientas o no, Dios está ahí. Todas las puertas se cierran y se abrirán en el momento de su voluntad. No habrá en tu corazón duda como la tuvo Abraham. No habrá en ti deseo de morir como lo tuvo Moisés. No habrá deseo en ti como Job de no haber nacido. Diga, su presencia es espiritual, sobrenatural y eterna. El anhelo de Dios no es darnos dones. El anhelo y el propósito de Dios no es que yo ore y que ellos reciban. El anhelo de Dios es que yo pueda ser restaurado, hacer una habitación donde Él pueda venir a morar en mí. Hay mucha gente acá que fue golpeada. Hay muchas familias que están siendo golpeadas. ¿Y sabe por qué es la batalla? Porque el diablo no quiere que esa familia, que ese lugar se convierta en una habitación de su presencia. Listen, ¿no se ha visto usted en un momento dándole palabra de aliento a una persona que es usada por Dios? ¿Sí o no? ¿No ha escuchado nunca a una persona que es usada por Dios con deseo de renunciar? ¿Por qué? Porque cada persona tiene una naturaleza igual. Se llama naturaleza pecaminosa. Y cuando cualquier hombre o mujer de Dios pierde el dominio de mantener en su vida la naturaleza pecaminosa, se comienza a manifestar. No hay punto neutral. O vives por el Espíritu o vives conforme a la naturaleza pecaminosa. No hay que ir al malecón para estar haciendo cosas malas. Somos niños buenos que hacemos cosas malas. Mira esto. Cuando Satanás descubre que en el Edén
Dios crea un hombre del polvo, sopla en él y da vida. Y luego hace dormir al hombre y saca a una mujer y los hace habitar en su presencia, diga, en su eternidad, en lo sobrenatural. Eso que llamamos su presencia significa un lugar donde no entraba la muerte, donde no había enfermedad, donde no había maldiciones. Pero Satanás vio que el hombre era portador de su... Y Satanás comenzó a envidiar al hombre y a odiar. Y como tenía odio contra Dios, dijo, yo tengo que hacer algo contra el vaso. Y Satanás sabe que la presencia de Dios solo puede morar donde haya un lugar que sea digno de ella. No donde se crea, hay que ser digno. Creer es el segundo fundamento para recibir la gracia de su presencia. Con la fe, repítalo, mi casa recibe la gracia, recibe dones, recibe dones para orar, para sanar, para liberar. Diga, por la fe tengo acceso a la gracia de Dios. Entonces Satanás vio allí y dijo, estos dos hombres gozan y disfrutan de la presencia de Dios. Yo no puedo soportar que en la tierra haya alguien más que porte la presencia de Dios, porque Dios me sacó de su presencia. El trabajo de Satanás es ir contra todo lo que se llama Dios o es objeto de alabanza a Dios. Si tu casa se abre para Dios, tu casa recibe la vista de Satanás. Si tú le entregas tu corazón a Dios, la vista de Él comienza a ser sobre ti. A Él no le preocupa que venga a la iglesia. A Él no le preocupa todavía que tú creas en la gracia de Dios. A Él le preocupa cuando tú comienzas a desear ser una habitación donde more su presencia. Mira, y cuando el enemigo vio que esa gente gozaba de la presencia, leyó el manuscrito y dijo, hay una oportunidad para remover la presencia del hombre. Y en el capítulo 2 de Génesis, la serpiente, Satanás vio cuando Dios le dijo al hombre, de todo de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas morirás. Y el diablo dijo, hay en el huerto una posibilidad de que el hombre quede sin presencia. Así que el hombre se levantaba todos los días, veía el árbol y todos los días tenía que renunciar aunque le gustara. Porque si quería estar en la presencia, tenía que ser digno de ella. Y para Dios saber si el hombre amaba le puso el árbol para que el día que él no quisiera más, entonces comiera del árbol. Dile a tu vecino, las decisiones que tomamos no son impulsadas por lo que nos están haciendo, sino por lo que cargamos por dentro. Dile, mantener la presencia significa renunciar a la tentación de usar la naturaleza pecaminosa. En cualquier momento, el enemigo está proveyéndote una tentación para removerla y que te conviertas en una persona que quiera un encuentro o una visita. Yo me conformo con que el hombre de Dios venga y ore por mí, o que alguien me visite, pero quiero decirte, no estás pensando bien, porque ese no es el propósito de Dios. Que alguien vaya y ore, está bien, que alguien vaya y te ponga la mano, eso está bien, pero lo que Dios quiere no es que un hombre vaya. Lo que Dios quiere es ir él y quedarse ahí. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere meterse en tu negocio. Dios quiere comenzar a hacer que la gente que te ha estafado pague por eso. Dios quiere caminar contigo. Es bueno que un hombre ore por ti, una mujer ore por ti, pero el propósito de Dios no es que una gente venga. Dios quiere ir él y que tú le entregues su corazón. Dios quiere morar contigo. ¿Cuál es el propósito de Dios?
morar. El propósito. Por eso lo creó todo así al principio. Pero el diablo dijo, tú podrás ir a la iglesia, pero no voy a dejar que tú portes la presencia. Y vino el diablo y se dio cuenta que por la mañana Adán estaba enfocado en lo suyo. Cuidaba. Imagínense si estaba enfocado que él tenía que cuidar la tierra. Yo me imagino que él tenía que trasladarse en el aire porque no podía estar en el Edén y en la otra parte no saberla. Para tú cuidar un lugar tienes que tener acceso a un lado y al otro. Pero Eva todos los días pasaba y lo miraba. Y Eva lo miraba. Y el diablo se dio cuenta que ella estaba luchando por no caer. Dile a tu vecino, él sabe cuando tú estás luchando para no caer. Estás resistiendo para no decirlo, para no hacerlo. Lo estás luchando. Y el diablo sabe cuando tú estás luchando para no decir lo que quiere decir, para no hacer lo que tú quieres hacer, para no tomar la decisión que tú quieres tomar. Él sabe cuando tu naturaleza quiere. Y vino a Eva y la vio así como que dice, quiero pero no, quiero pero no. Y le dijo a Eva, la convenció. Ya, y termino. ¿Cómo yo sé que se me fue el enfoque de la presencia de Dios? ¿Cómo todos saben que ya no tienen enfoque de la presencia? Y que han convertido el propósito de Dios en un encuentro o una visita. ¿Cómo lo saben? Cuando Eva miró el árbol dijo, necesito esa fruta para alcanzar sabiduría. Cuando una persona cree que la presencia de Dios no es suficiente para su vida, añade algo más por lo cual se sale de la presencia y va a buscarlo. ¿Cómo sé que ya no tengo enfoque de su presencia? Que el enemigo me rompió el enfoque de su presencia. Cuando yo digo, Dios es bueno, Dios es maravilloso, pero Dios no puede suplir esta necesidad en mi vida. Cuando yo comienzo a ser convencido por el diablo de que esta necesidad Dios no la puede suplir, yo voy por ella. Tú estás sirviendo a Dios y tú crees que la ayuda que te va a dar la iglesia, sea que estés adorando, sea que trabajes en una oficina, y tú dices, con esa ayuda yo no puedo vivir. En ese momento se rompió el enfoque, porque tú le has dicho que la presencia no te puede sostener en esa oficina. Tú has dicho que la presencia no puede sostenerte en ese lugar. Y por esa razón es que el diablo aprovecha, dinero para remover a cada mujer y hombre de Dios que lo pusieron en un lugar y viene a ser mantenido en lugar de vivir por su. Diga conmigo su presencia. Diga su presencia. Cuando Dios te llama, su presencia te va a proveer. El dinero de un puesto de trabajo no es la provisión de Dios. La provisión de Dios es sobre, viene en rompimiento, viene en apertura, cuando la fidelidad ha calificado para ser digno de la bendición. Nunca, dile a tu vecino, nunca digas, servir a Dios me empobrece. Díselo. Dígaselo. Diga, servir a Dios no me empobrece. Otra vez, no me empobrece. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Tentó a Eva. Y Eva comió. ¿Y qué perdieron ellos? Y por primera vez experimentaron la muerte y tuvieron que salir, como cualquier otra persona, a conocer la enfermedad, la maldición y la muerte. Y de esa manera el enemigo dijo, ya tengo logrado, en la tierra no habrá presencia de Dios. Pero escuchó cuando en el capítulo 3 Dios le dijo a la mujer, con dolor darás a luz, pero de tu simiente se nacerá alguien que le aplastará la cabeza a la serpiente. Desde entonces el diablo comenzó a estudiar cada generación porque sabía que Dios levantaría en una generación alguien que lo vencería.
Y cuando llegaron, gracias por el aplauso, gracias. Hay un ataque repentino porque el diablo sabe lo que representa lo que está en tu casa. Y no va a parar porque el diablo no le interesa mi vida. Lo que le interesa es que yo no porte la presencia de Dios. Mi vida es el objeto. El objetivo es que la presencia sea removida. Cuando los dos muchachitos nacieron, Caín y Abel, la serpiente sabía que de una generación saldría el vencedor. Cuando vio a Caín ocupado en la tierra, le dijo, este no tiene problema. Este tapa los negocios. Lo de él es el business, lo de él es la plata, el dinero. Pero de momento miró a Abel y Abel comenzó a mirar el cielo. Y decía, hay que hacer algo para que vuelva otra vez a la tierra. Y Abel comenzó a decir, ¿qué hago? Mis padres me cuentan que ellos caminaban con Dios. Mis padres me cuentan historias fabulosas de la presencia de Dios. Yo quiero volver a conocer eso. Yo quiero conocer la presencia de Dios. Y dice, yo voy a levantar un altar y yo voy a hacer algo para Dios, para que su presencia vuelva a la tierra. No creas que lo que estás haciendo para Dios va a ser fácil. Si lo que tú haces trae tienes que preparar. Y dice la palabra de Dios que cuando Satanás vio que Abel comenzó a provocarla, incitó a su hermano a que lo matara. Y le causó la muerte literal. Y volvió a decir Satanás, tranquilo, la tierra no tendrá presencia de Dios. Pero él sabía que la profecía estaba dada. Así que pondría sus ojos en las generaciones. Y cuando llega el capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y tu parentela al lugar que te mostraré. Y haré de ti una nación. Y le vuelven a echar la promesa arriba al Señor Abraham. Y Abraham sale y entonces el diablo dice, este tipo puede ser peligroso para mí, porque ahora Dios se enamoró de él y quiere hacer de él puede que de aquí salga el que me va a vencer. Y cuando Abraham sale con Sara, automáticamente el diablo le hizo así al vientre de Sara, ¡shop! Y se lo secó. De ti no van a nacer nadie. ¿Usted cree que los que han sido llamados por Dios tienen su vida comiendo cake? Todo hombre que ha puesto la mano en el arado y está sirviendo a Dios tiene una lucha mañana, tarde y noche. Sea hombre, sea mujer, sea hijo de la familia. Está luchando el diablo para que en ese lugar no haya nadie digno de su presencia. Y Abraham tuvo un encuentro con Dios, pero Sara estaba sufriendo. Listen to me. Sara estaba sufriendo vergüenza. Era la familia del llamado. Era la familia escogida. Era la familia de la promesa. Y una mujer sufría vergüenza. Una mujer era humillada. Se sentía maldita. Y era la familia del llamado. Porque había una lucha, porque el diablo decía, si esa matriz se abre, de ahí sale el vencedor. Por tanto, el diablo atacó la matriz para que no se cumpliera la profecía. Y como la presencia de Dios no habitaba, si no era por encuentro o visitación, ¿cuáles son las consecuencias? Perder el tiempo de tu propósito. ¿A qué edad aparece el chamaco, Isaac? Cuando el viejo tiene 100 años, a punto de morirse, Dios tiene que cumplir su palabra porque Él es fiel. Y dice, este señor se va a morir ya. Y no puedo parecer que yo soy un Dios mentiroso. Yo le di una palabra a este viejo, ya tiene 100 años, lo llamé cuando tenía 75, han pasado 25 años y no se ha movido a pedir mi presencia. Te di una promesa. Te saqué del mundo, te di una palabra y estás viviendo esperando que yo la cumpla. Entonces Dios dijo, ellos han vivido de un encuentro y de una visita, pero nunca despertaron a que yo. Y eso le ha llevado 25 años vivir del encuentro. Pero no han tenido propósito, porque Isaac no ha llegado. Entonces Dios le dijo, anda, ve ahora y mi presencia estará contigo. Pero ya Sara no funciona, pero mi presencia lo hará. Mi presencia lo hará.
Mi presencia lo hará. Mi presencia lo hará. Hay cosas que solo la presencia de Dios va a arreglar en tu vida y en la mía. Hay cosas que solo la morada de su presencia va a cambiar las cosas en tu vida y en la mía. Y su presencia, y el viejo buey obedeció a la presencia. Él estaba convencido de que la vieja no funcionaba. Y él simplemente era el mirador del valle. Ambos eran un museo rodante. Pero me imagino que fueron para caballo y dijeron: mujer, hoy es el día de la presencia. Vamos a encerrarnos aquí y algo va a pasar. Y sucedió que ese día Sara concibió y dio a luz a Isaac después de 25 años perdidos. Consecuencia de que Dios no habita en ti y que tú quieras vivir de un encuentro en la iglesia y que quieras vivir de una visitación. Consecuencia: perder el tiempo de tu propósito. No ve la realización y la materialización de tu vida, de tu existencia. Te pasan los años y te pasan los años y tú sigues esperando que un día cambie todo. Y sigues resistiendo y aguardando. Pero así le pasó a Moisés y terminó diciendo: mátame. Así le pasó a Elías y dijo: mátame debajo del enebro. Hombre que hizo descender fuego del cielo y después querían morirse. Es tiempo de tomar una decisión, iglesia. Es tiempo de permitir que el propósito de Dios se cumpla en esta generación. Dios ha sido bueno a través de encuentro y de visita, pero Cuba ha perdido el tiempo de su propósito. Dios está llamando a la juventud. Dios está llamando a los jóvenes a entender este asunto. No vivan de encuentro y de visita. Comiencen a anhelar que su presencia more en ustedes. Que su presencia venga a ustedes. Fíjense si esto es poderoso, que cuando llegó Isaac y llegó su edad de casarse, Satanás siguió mirando a Isaac. Y cuando se fue a buscar a una mujer, ¡pay!, le secó el vientre también a la otra. Fíjense si eso fue duro, que pasaron los años también. Y cuando salieron entonces Jacob y su hermano Esaú, y Jacob se hizo joven para casarse, se fue huyendo por lo que hizo. Y cuando llegó allá a casa de Labán y fue a buscarse mujer, volvió el diablo a ponerle los ojos. Dice: si no es Jacob, es este. Si no es Esaú, es este. Y los ojos del diablo estaban todo el tiempo mirando de dónde sale el hijo, de dónde sale, todo el tiempo rastreando la familia de donde nace el propósito. Y cuando el día que el muchacho se fue a casar, todo estaba bien. Miró habían dos muchachas, Lea y Raquel. Y él se enamoró de Raquel. Desde que la vio dijo: esta va a ser mi esposa. Y el diablo dijo: ¿cuál es? Aquella. Dice: aquella, tú verás ahora. Y cuando la noche que estaba toda la boda y todo estaba bien, ahí estaba el diablo, buscando la manera de que el propósito no se materializara. Y en la misma noche, comiendo con Rebeca, a punto de acostarse, el diablo le dio una idea al papá de Rebeca y le dijo: emborráchalo. Lo emborracharon unas horas antes de tener a su esposa. Lo acostaron en la cama y cuando amaneció le pusieron a Lea y no a Rebeca. Tuvo que haber trabajado 7 años primero para poder saber casar. Y el día que se fue a casar, el diablo todavía le hizo trabajar 7 años más. Entonces por Rebeca le robó 14 años del propósito. Dile a tu vecino: ¿qué quieres? ¿Encuentro, visita o su presencia? El antiguo pacto está lleno de tiempo perdido porque Dios nunca pudo habitar en las personas. La consecuencia más severa y más grande es la pérdida del tiempo del propósito. Te dedicas a ama de casa, te dedicas a ser madre y a cuidar a tu esposo. Y te pasa toda la vida para un día comenzar a decidir servir a Dios. Por eso que cuando comencemos a hablar en la próxima sección, y terminé, ¿cómo puedo llegar a ser digno de su presencia? Tendrás que oír la escritura que dice: el que ame a padre, a madre, a hijo más que a mí, nunca será digno de mí. Podrás ser buena madre, buen padre, pero no te va a llevar al cielo. Podrás hacer la mejor comida, limpiar la mejor casa, no te llevará al cielo. Tenés que saber que todo eso es necesario hacer, pero no puedes suplantar tu primer llamado, que es servir a Dios. Honrar a Dios. Dios te creó con un propósito. ¿Con qué? Por esa razón muchos de nosotros podemos ministrar y no oramos,
podemos ministrar y no tenemos que ayunar, porque los que vivimos de encuentro y de visita, entonces hoy podemos estar ministrando, pero mañana estamos amargados. Hoy estamos felices y mañana queremos renunciar, como lo hizo Elías, como lo hizo Moisés, como lo hizo Abraham y mucha gente que tuvo una visita y un encuentro. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien en este lugar que dice: yo quiero que en mi casa y en mi vida more la presencia de Dios? ¿Habrá alguien en esta mañana que dice: me cansé de perder tiempo, me cansé de pedirle que la gente ore por mí? Habrá alguien ahí arriba que dice: yo me cansé de que la gente tenga que venir a ponerme las manos, que me envíen a alguien, que siempre tiene que ser a través de alguien que yo reciba algo? ¿Habrá alguien ahí que quiera la presencia de Dios en esta mañana? Tu palabra dice que aunque pase por el fuego no me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Aunque haya oscuridad, con fe caminaré, pues tú siempre vas conmigo. Tu palabra dice: no hay justo que tú hayas desamparado. Eres pan para el hambriento